Don Antonio Ledesma, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Un placer saludarlo a usted, toda la audiencia de Colombia y del mundo entero, porque sé que lo están siguiendo también por internet y por las redes y toda la gente que nos está escuchando en cualquier lugar del mundo. Bienvenidos a este diálogo en el cual queremos hablar del otro diálogo, del diálogo manipulado, del diálogo que se usa como escenario de divertimento para evitar que caiga definitivamente esta narcotiranía que oprime al pueblo de Venezuela y que es una de las explicaciones de por qué algo insostenible todavía sigue usurpando el poder. No, ¿y esto qué significa? ¿Qué significa ese diálogo cuando ya se han intentado varios y cada vez que se intenta el diálogo se legitima más Maduro? Pues se legitima ante lo que él se puede legitimar, ante unos bandidos que tiene allá dándoles comida, dándoles bolsas con comida y dándoles armas, que le quiere dar una subametralladora a cada uno para que lo defienda. ¿Esto qué es? Y la oposición, perdón, un sector de la oposición se presta para semejante diálogo. Explíquenos eso que aquí no lo entendemos. Pero lo que tampoco la gente entiende, don Fernando, es cómo un país donde el 90% de la población está en condiciones de pobreza, un país inmensamente rico que ha perdido la senda del crecimiento económico, y basta con citar que más del 50% del Producto Interno Bruto está en caída libre, un país con una devaluación espantosa al extremo de que los salarios equivalen a un mes a no más de $5 por persona, un país con una hiperinflación que va camino ya al 8 millones por ciento, un país con un desempleo que supera el 30%, un país donde no hay alimentos, no hay medicina, no hay gasolina, no hay agua, y no hay gasolina en el país que tiene las reservas probadas más grandes de petróleo del mundo, no hay agua en un país que tiene grandes reservas hídricas, no hay gas metano, no hay gas doméstico, un país donde todos los días mueren mujeres porque padecen de cáncer de mama, o niños que no pueden ser beneficiarios de un trasplante de médula, un país donde los hospitales no tienen insumos, ni medicinas, ni equipos en buenas condiciones, pero sí fábricas de metralletas, de las cuales se siente muy orgulloso y ufano el dictador Maduro, un país donde se destruyó, como usted lo recordaba, la industria petrolera, donde han caído también más de 9.000 pequeñas, medianas y grandes empresas, donde las finanzas están arruinadas al extremo de que el Banco Central de Venezuela ha sido trastocado en una suerte de casino donde se hacen jugadas de la corruptela, un país del cual están saliendo en los últimos 3 meses, según cifras de ACNUR, del Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, más de 500.000 venezolanos han salido entre el mes de marzo, abril y mayo. Un país donde la inseguridad coloca a Venezuela como el país con la más alta tasa de criminalidad del mundo. En definitiva, es un país arruinado y la gente se pregunta lo que usted también ha comentado tantas veces en este programa. ¿Cómo se puede sostener Maduro? Bueno, se sostiene con las trampas del diálogo. El mismo diálogo que usó Chávez en el año 2003, teniendo como moderadores al expresidente colombiano César Gaviria y al expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter, la misma parodia de diálogo que repitieron en aquella maratónica reunión del 10 de abril del año 2014, que Maduro puso en escena simplemente para desmovilizar las protestas de calle, el mismo fraude dialoguista de los años 2016, 2017 en República Dominicana, que le permitieron a Maduro burlarse hasta del Papa Francisco porque no cumplieron ninguno de los acuerdos que se habían suscrito en una mesa de negociación. Es el mismo diálogo que ahora se repite en Noruega, sin que los venezolanos hayamos tomado en cuenta, uno, que Noruega no ha reconocido a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, dos, que Noruega le aplicó una dosis de diálogo a Colombia, en donde se sometió a referéndum si se quería ir o no a ese proceso, tal cual como lo había pactado el presidente Santos, y es el mismo esquema que tengo entendido quieren venderle a Venezuela. Primero hacer un referéndum para que los venezolanos digamos si estamos o no de acuerdo con ir a unas elecciones, y luego aplicarnos unas elecciones con el mismo esquema corrompido que le ha servido tanto a Chávez como a Maduro. Esa es la verdadera situación que tenemos en el país.
Qué horror, qué horror. El país más rico de América y uno de los más ricos del mundo, donde la gente no puede comer. Hemos visto con mucha alarma un escrito en el diario El Espectador de un enviado que fue a Caracas y que lo encontró todo muy normal y que la gente iba a los bares y tomaba trago y que hay sitios donde la gente come, no preguntó qué pasa en los hospitales, no vio a la gente sacando comida de la basura para comer cualquier cosa, por Dios, qué repugnancia, qué cosa tan grotesca, nada, nada. Hay periodistas que van a Venezuela y quedan muy complacidos con lo que ven. ¿Eso cómo puede ser? Eso es una perversión de óptica. ¿Qué es lo que sucede con los que todavía siguen defendiendo ese horror que es la dictadura de Maduro? Es el mismo esquema cubano, don Fernando, el mismo esquema de un régimen que tiene más de 60 años oprimiendo a los ciudadanos de esta isla hermana, un régimen que tiene 60 años hablando de paz y 59 promoviendo la guerra, porque si usted revisa los discursos no solo de Fidel Castro, sino ahora también de Raúl y los nuevos exponentes de la nomenclatura cubana, ellos hablan de paz, hablan de la importancia del principio de soberanía, pero son los primeros en promover las invasiones. Fidel Castro, que siempre le puso el ojo al petróleo de Venezuela, promovió varias invasiones, una en 1963, que fue derrotada por Rómulo Betancourt y nuestro glorioso ejército, otra en 1967, muy conocida como la invasión de Machurucuto, que provocó un debate no solo en la ONU, sino en la OEA. Ese intento de invasión fue derrotado por el ejército venezolano, y luego la invasión extraña que promovió Chávez, porque nosotros somos el único país del mundo que paga para que nos invadan. Nosotros le hemos pagado a los hermanos Castro con petróleo, con petrodólares venezolanos, la invasión de la que somos víctimas. Y es la misma invasión que intentó Cuba, en Panamá, en República Dominicana, es la invasión que llevó a muchos jóvenes cubanos a inmolarse, por ejemplo, en Bolivia y en otras partes del mundo. Y por eso, cuando algunos hablan de la solución del diálogo o de elecciones pactadas, es como el que va un paciente que va a un médico y el paciente, en vez de determinar que tiene un problema en el hígado, dice que tiene un problema en una rodilla y le manda unas pomadas para el dolor de rodilla, cuando la verdad es que tiene un problema en el hígado. De allí que en Venezuela hay que entender que el problema es que estamos lidiando con AMPA organizada. En Venezuela no hay gobierno. En Venezuela hay un grupo mafioso que trafica droga, que organiza alianzas con terroristas, que es responsable de la perpetración de crímenes de lesa humanidad, que ha saqueado al extremo de que se habla de más de 600.000 millones de dólares que están colocados en los nichos financieros del mundo, mientras que en Venezuela la gente se está muriendo de hambre. Ese es el gran contraste entre quienes venimos diciendo que hay que poner las cosas en su justo lugar, que no se puede dialogar con estas mafias, que no se puede seguir prorrogando a Maduro en el poder, pero que cada vez que nos sentamos a dialogar o negociar, lo que hacemos es darle días, semanas y meses a Maduro para que siga destruyendo lo que nos queda de país. Qué horror. Don Antonio Ledesma, uno se pregunta qué es lo que se sigue cuando Venezuela ya no le puede mandar a Cuba ni los 100.000 barriles de petróleo que le mandaba antes por día, ni un barril de petróleo porque los Estados Unidos ha logrado interceptarlo. Y Cuba está entrando en un periodo especial donde también la gente se va a morir de hambre. Entonces, ¿qué va a pasar con los invasores cubanos a Venezuela? ¿Y qué va a pasar con el coro de voces interesadas que tenía en el CARICOM? Porque les mandaba petróleo de regalo y ya no les puede mandar petróleo de regalo. Ahí hay una situación política internacional de primera magnitud y la gente parece no comprenderlo. ¿Qué nos dice usted? Ellos están aplicando lo que son las economías paralelas. Ciertamente, PDVSA, que producía cuando Chávez llegó al poder en 1999 por lo menos 3.500.000 barriles de petróleo, hoy estamos convertidos en un país con petróleo, pero no en un país petrolero. Somos un país con petróleo, como lo acabo de decir hace algunos instantes,
una cuarta parte de las reservas de petróleo del mundo están en Venezuela. O sea, del 100% de las reservas, por lo menos el 25% están en territorio venezolano. No tenemos petróleo, pero para sustituir o poder cubrir el vacío que deja la carencia de divisas que antes se recibían en nuestras finanzas por concepto de la venta de los hidrocarburos, ahora estamos negociando es oro. La cuarta mina más grande del mundo está en el arco minero de Guayana, que es territorio venezolano. Esa mina tiene un capital equivalente a 1.480.000 kilos de oro. Eso representa en valor en dólares 2 millones de billones de dólares. Esa mina está siendo regentada por grupos del ELN, además de grupos de Hezbollah que han sido denunciados por efectivos militares venezolanos que han declarado, han hecho estas denuncias. Además de oro, allí hay diamante, allí hay coltán, allí hay uranio, y además de estos minerales hay otra economía paralela que está supeditada al narcotráfico. Quiero citar una investigación que hizo la cadena de televisión CNN el año pasado, según la cual del territorio venezolano salieron el año 2018 por lo menos 240.000 kilos de cocaína. Estos 240.000 kilos de cocaína equivalen por lo menos a un capital de 39.000 millones de dólares. El barril de petróleo en Venezuela, producirlo a nosotros nos cuesta por lo menos $34, porque está en declive la capacidad de producción y refinación del petróleo en Venezuela. O sea, un barril de petróleo, producirlo nos cuesta $34 y lo estamos vendiendo más o menos entre 58 y 60 dólares por barril actualmente. Mientras que un kilo de cocaína se coloca entre 30.000, 35.000 o 40.000 dólares en el mercado internacional. Nada más en el estado Zulia hay más de 50 pistas clandestinas, sumadas a las que ya existen en la frontera con Colombia, por ejemplo, en el estado Apure, las que existen en el estado Guárico, en el estado Cogede. Esas pistas clandestinas permiten que salgan diariamente, por lo menos un vuelo diario sale de territorio venezolano con destino a Honduras, a Guatemala o a El Salvador, y luego siguen hacia México para luego ir a los Estados Unidos. O las embarcaciones que salen vía República Dominicana, vía Trinidad Tobago, por las costas de Paya. O sea, no somos un país petrolero. Para producir las divisas con la antes se financiaba el anacrónico proyecto de los cubanos, pero ahora sí tenemos dólares producidos por la cocaína o por la explotación irracional, porque lo que se está cometiendo en el arco minero es un verdadero crimen ecológico. Así están las cosas de horrorosas, don Fernando. ¿Y estas cosas horrorosas, don Antonio, se pueden decir libremente en Venezuela? ¿Esto que usted nos está diciendo a nosotros puede circular por los canales de comunicación que tenga Venezuela? ¿O hay un sistema de control y de censura que impide que la voz suya, que la voz de María Corina Machado, de los patriotas que siguen librando la batalla por salvar a Venezuela, se escuche en todos los rincones del país? ¿Por dónde llega su voz? ¿Por dónde llega su pensamiento? Esto que usted nos está diciendo es dramático. Esto lo tiene que conocer hasta el último de los venezolanos. ¿Es posible que les llegue a ellos este mensaje? Llega con limitaciones, pero llega, porque uno se va reinventando. Creo que la dinámica política nos obliga a utilizar las autopistas de las comunicaciones que nos ofrecen las redes sociales, que son los instrumentos de los que nos valemos, sabiendo que cada día se van cerrando los pocos medios de comunicación libres que existen en Venezuela. Uno de los últimos medios que funcionaba en Venezuela era Radio Caracas Radio, a cargo del señor Jaime Nestares. Pues bien, la cerraron hace más o menos un mes, y así como cerraron Radio Caracas Radio, ya habían cerrado hace 12 años Radio Caracas Televisión. Que vale la pena el comentario, Fernando, que en el año 2003, teniendo como testigos a Jimmy Carter y a César Gaviria, expresidentes de Estados Unidos y de Colombia, respectivamente,
Chávez firmó un compromiso que además estaba avalado por la resolución 833 de la OEA. Y en esos compromisos, entre otros, era que él juraba que no iba a expropiar los medios de comunicación, que iba a garantizar la libertad de expresión, y unos meses después se burló no solo de los expresidentes que acabo de citar, sino también de la resolución de la OEA, porque le arrebataron la licencia y los medios a Radio Caracas Televisión. En Venezuela, hacer una entrevista planteando estos términos o ventilando estos hechos a los cuales yo me estoy refiriendo libremente a través de su espacio, se corre el riesgo de lo que vivió el periodista Jorge Ramos de la cadena Univisión, o podemos terminar encarcelados como está preso, por ejemplo, el periodista Medina, simplemente por haber hecho unos comentarios a través del Twitter, o terminamos presos como están presos los diputados, como Juan Requesens, ya está cumpliendo 3 meses de haber sido secuestrado, o como están asilados en las embajadas varios diputados u otros que están en clandestinaje. En Venezuela, opinar es un delito. Para mí pidieron 26 años de cárcel, estuve privado de mi sagrada libertad por más de 1000 días, hasta que decidí autoliberarme emprendiendo una fuga que me permitió llegar a territorio colombiano la mañanita del 17 de noviembre del año 2017. De allí que esa es la tragedia que sufre un pueblo cuando es juzgado por una narcotiranía como la que lamentablemente sigue usurpando el poder en el país. Usted mencionó al periodista Jorge Ramos, y es que este salvaje de Maduro le dijo: si usted fuera venezolano estaría enfrentando las autoridades. De manera que lo salvó el ser cubanoamericano, sobre todo por ser americano. Lo salvó y pudo salir de allá, y finalmente se conoció el reportaje que le hizo a este hombre incalificable que es Nicolás Maduro, porque no tiene calificativos posibles. Don Antonio, tenemos que seguir hablando. Esta lucha por Venezuela la tenemos que seguir librando, porque es la lucha por el continente, es la lucha por la dignidad de la persona humana, es la lucha por los derechos, por la democracia, por todos los valores por los que vale la pena vivir. En una tiranía como Venezuela desaparece todo, hasta el ánimo de vivir. Venezuela tiene que ser salvada, y no va a ser salvada con diálogos mentirosos y tramposos como los que organiza Noruega, simplemente para seguir prolongando el gobierno de Maduro, y vaya uno a saber por qué. Don Antonio Ledesma, nuestro abrazo de amigo y nuestro abrazo de compatriota, porque pertenecemos a la misma gran patria de Bolívar, a la Gran Colombia. Muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Muchas gracias a usted, don Fernando, un abrazo a todo su equipo, a toda la audiencia, al presidente Duque, nuestro agradecimiento por su solidaridad con la lucha del pueblo venezolano, como lo han hecho también los expresidentes Pastrana y el presidente Álvaro Uribe, que ha sido siempre un buque insignia de este esfuerzo por recuperar la libertad de Venezuela. Un gran abrazo a todos los colombianos.